8 de enero de 1945. Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo. El general Omar Bradley está sentado en su cuartel general leyendo informes de la prensa procedentes de Bélgica. Su rostro se enrojece. Sus manos aprietan con fuerza los periódicos. Según los testigos presentes, Bradley está más furioso de lo que nadie lo haya visto jamás. Los periódicos informan sobre la conferencia de prensa del mariscal de campo británico Bernard Montgomery, celebrada el día anterior. Montgomery acaba de decir a los reporteros cómo él ordenó el caos en la batalla de las Ardenas y proporcionó a los soldados estadounidenses el liderazgo adecuado. Bradley llevaba meses comandando ejércitos estadounidenses. Esos ejércitos acababan de librar la mayor batalla en la historia militar de Estados Unidos. Los soldados estadounidenses habían sufrido aproximadamente 80,000 bajas al detener la ofensiva alemana, y ahora Montgomery se estaba atribuyendo el mérito de la victoria. Según múltiples testimonios de oficiales presentes, Bradley estalla de ira. Toma el teléfono y llama al comandante supremo Dwight Eisenhower. Lo que Bradley dice en esa llamada conmociona a Eisenhower y casi desgarra el mando aliado. Mientras tanto, a unos 80 kilómetros al sur en Luxemburgo, el general George S. Patton recibe noticias de la conferencia de prensa de Montgomery. Según la entrada de su diario del 8 de enero, la reacción de Patton es inmediata y plagada de improperios. Toma su diario y comienza a escribir palabras que no pueden citarse íntegramente en un video apto para toda la familia. Esta es la historia de lo que Bradley y Patton dijeron cuando Montgomery se atribuyó el mérito de la batalla de las Ardenas, de cómo sus reacciones documentadas casi destruyeron la unidad aliada, y de cómo dos generales estadounidenses se unieron en furia contra el mariscal de campo británico. Regresemos para comprender qué ocurrió realmente en la batalla de las Ardenas y por qué las afirmaciones de Montgomery resultaron tan indignantes. El 16 de diciembre de 1944, según los registros militares oficiales, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva sorpresa masiva a través del bosque de las Ardenas. 28 divisiones alemanas atacaron las posiciones estadounidenses, creando un enorme saliente en las líneas aliadas. El ataque golpeó principalmente a las fuerzas estadounidenses. Según los registros militares, el primer ejército de Estados Unidos bajo el mando del general Courtney Hodges soportó el peso principal del asalto inicial. Las unidades estadounidenses libraron desesperadas batallas defensivas en puntos clave como Bastogne-Saint-Vith y docenas de otros lugares. Bradley comandaba el 12º grupo de ejércitos que incluía las fuerzas que estaban siendo atacadas. Su cuartel general se encontraba en la ciudad de Luxemburgo. Según los registros oficiales, Bradley coordinó la respuesta estadounidense a la ofensiva alemana. Patton comandaba el tercer ejército al sur del ataque alemán. Según los registros militares, Patton desplazó rápidamente sus fuerzas hacia el norte para contraatacar el flanco sur alemán. Esto requirió mover divisiones enteras 90 grados y lanzar ataques en cuestión de días. Fue una hazaña logística extraordinaria. El 20 de diciembre de 1944, según los registros oficiales, Eisenhower tomó una decisión de mando controvertida. Transfirió temporalmente el primer y el 9º ejércitos de Estados Unidos del mando de Bradley al mando de Montgomery. El razonamiento de Eisenhower documentado en sus memorias Cruzada en Europa fue práctico. El ataque alemán había cortado las comunicaciones entre el cuartel general de Bradley en Luxemburgo y las posiciones del primer ejército en Bélgica. El cuartel general de Montgomery estaba más cerca y podía coordinar de manera más eficaz, pero esta decisión hirió profundamente a Bradley. Según las memorias de Bradley, Historia de un soldado se sintió humillado. Los ejércitos estadounidenses estaban siendo puestos bajo mando británico debido a un ataque alemán contra posiciones estadounidenses. Según múltiples testimonios, Bradley protestó ante Eisenhower, pero finalmente aceptó la decisión como temporal y táctica. Patton, según la entrada de su diario del 20 de diciembre, se mostró comprensivo con la situación de Bradley. Patton escribió: «Bradley me llamó. Está destrozado.
Esta es la cosa más malditamente absurda que he oído jamás. Aún así, tanto Bradley como Patton aceptaron el cambio de mando como necesario dadas las circunstancias. Según sus propios relatos, creían que era temporal y que no reflejaba ningún juicio sobre la competencia estadounidense. Durante las 2 semanas siguientes, las fuerzas estadounidenses contuvieron y luego derrotaron la ofensiva alemana. Según los registros oficiales de bajas, aproximadamente 19,000 soldados estadounidenses murieron, y alrededor de 80,000 resultaron bajas totales entre muertos, heridos, desaparecidos o capturados. Las bajas británicas fueron de alrededor de 1,400. Montgomery, al mando de las fuerzas al norte del saliente, desempeñó un papel en la defensa. Según los registros militares británicos, Montgomery posicionó reservas y coordinó líneas defensivas, pero los combates fueron realizados abrumadoramente por tropas estadounidenses. A principios de enero de 1945, la ofensiva alemana había sido aplastada. Las fuerzas estadounidenses pasaron al contraataque. La crisis había terminado. El 7 de enero de 1945, Montgomery celebró su conferencia de prensa en Bélgica. Según la transcripción oficial y múltiples informes periodísticos, Montgomery describió cómo había asumido el mando y organizado la defensa. Las palabras exactas de Montgomery documentadas en los informes de prensa contemporáneos incluyeron afirmaciones como: tan pronto como vi lo que estaba ocurriendo, tomé ciertas medidas personalmente para asegurar que si los alemanes llegaban al Mosa, ciertamente no cruzarían ese río. Dijo también: la batalla ha sido sumamente interesante. Creo que posiblemente una de las batallas más interesantes y complicadas que he manejado jamás, y de forma más dañina. Lo primero que hice fue poner en orden el área de combate, limpiar el desorden. Montgomery elogió a los soldados estadounidenses, pero añadió: los GI son grandes combatientes cuando reciben el liderazgo adecuado. Estas declaraciones sugerían que las fuerzas estadounidenses habían estado en desorden hasta que Montgomery llegó para proporcionar liderazgo y organización. La conferencia de prensa fue ampliamente difundida en los periódicos el 8 de enero de 1945. Los diarios británicos enfatizaron el liderazgo de Montgomery. Los periódicos estadounidenses comenzaron a informar sobre las afirmaciones de Montgomery. Fue entonces cuando Bradley y Patton se enteraron de lo que Montgomery había dicho. La reacción de Bradley está documentada en múltiples fuentes. Según sus memorias, Bradley estaba leyendo los informes de prensa en la mañana del 8 de enero, cuando vio las declaraciones de Montgomery. Bradley escribió más tarde: me enfurecí tanto por las arrogantes afirmaciones de Montgomery, que llamé a Eisenhower de inmediato. Según el propio relato de Bradley y los testimonios de otros presentes, Bradley le dijo a Eisenhower: si Montgomery no es retirado de inmediato del mando de las fuerzas estadounidenses, renunciaré. Se trataba de una amenaza extraordinaria. Bradley estaba amenazando con dimitir como comandante del 12º Pedro Grupo de Ejércitos, uno de los mandos estadounidenses más importantes en Europa, a causa de la conferencia de prensa de Montgomery. Según la entrada del diario del 8 de enero de Harry Butcher, ayudante naval de Eisenhower, quedó conmocionado por la llamada de Bradley y por la intensidad de su ira. Bradley no había terminado. Según sus memorias, Bradley también le dijo a Eisenhower: después de lo ocurrido, no puedo servir bajo Montgomery. Si permanece al mando de las fuerzas estadounidenses, tendrá que enviarme a casa. Bradley escribió más tarde: nunca en mi carrera militar había estado tan furioso. Las afirmaciones de Montgomery fueron una distorsión grotesca de lo que había sucedido, y un insulto para cada soldado estadounidense que había combatido en las Ardenas. La ira de Bradley, según estos relatos, se debió a varios factores. Primero, Montgomery se había atribuido el mérito de una batalla estadounidense. Segundo, había insinuado que las fuerzas estadounidenses estaban desorganizadas hasta que él llegó. Tercero, había sugerido que los soldados estadounidenses necesitaban liderazgo británico. Todas estas afirmaciones enfurecieron a Bradley, quien había visto a los soldados estadounidenses
luchar desesperadamente contra probabilidades abrumadoras durante 3 semanas. Mientras tanto, Patton tenía su propia reacción a la conferencia de prensa de Montgomery. La entrada de su diario del 8 de enero de 1945, conservada en los Patton Papers, registra su respuesta inmediata. Patton escribió palabras que eran groseras y no pueden citarse completamente, pero el mensaje era claro. Patton creía que Montgomery era un mentiroso que intentaba robarse el mérito de una victoria estadounidense. Según la entrada del diario, Patton escribió: Montgomery ha vuelto a demostrar que es un pequeño pedo cansado. Está intentando atribuirse la victoria estadounidense en las Ardenas. Patton continuó escribiendo: Bradley me llamó furioso por la conferencia de prensa de Montgomery. Le dije que Montgomery es un bastardo mentiroso que quiere afirmar que salvó al ejército estadounidense. Me enferma. Patton también escribió: Los británicos prácticamente no hicieron nada en esta batalla excepto ver morir a los estadounidenses. Ahora Montgomery afirma que él la ganó. Esto es la típica arrogancia británica. Según múltiples testimonios, Patton también llamó a otros comandantes estadounidenses para hablar sobre las declaraciones de Montgomery. Todos con los que habló Patton estaban furiosos. El 9 de enero, según su diario, Patton escribió: Hablé de nuevo con Bradley. Está listo para renunciar por esto. No lo culpo. Las mentiras de Montgomery son intolerables. La ira de Patton, al igual que la de Bradley, provenía de haber visto a los soldados estadounidenses luchar y morir, mientras Montgomery hacía relativamente poco y luego reclamaba el mérito de la victoria. La crisis se intensificó rápidamente. Según diversos relatos, los generales estadounidenses en toda Europa estaban indignados por las afirmaciones de Montgomery. Oficiales del Estado Mayor exigían que Montgomery fuera retirado del mando de las fuerzas estadounidenses. El Departamento de Guerra de Estados Unidos en Washington recibió mensajes airados. Según los registros oficiales, miembros del Congreso se quejaban de que las fuerzas estadounidenses estuvieran sirviendo bajo mando británico. Eisenhower se enfrentó a una crisis de mando. Sus dos comandantes estadounidenses más importantes, Bradley y Patton, estaban unidos en su furia contra Montgomery. Bradley había amenazado con renunciar. Toda la estructura de mando estadounidense estaba en rebelión. Según las memorias de Eisenhower, actuó rápidamente para contener el daño. El 9 de enero, según los registros oficiales, Eisenhower devolvió el mando operativo del primer y el noveno ejércitos a Bradley. Esta fue la manera de Eisenhower de poner fin a la situación que había permitido a Montgomery reclamar el mando sobre fuerzas estadounidenses. Según sus memorias, Eisenhower le dijo a Bradley que el arreglo de mando temporal había terminado, pero el daño a las relaciones aliadas era grave. Según múltiples testimonios, los generales estadounidenses nunca volvieron a confiar plenamente en Montgomery después de este incidente. El 10 de enero, según los registros oficiales, Eisenhower envió un mensaje a Montgomery, expresando su preocupación por la conferencia de prensa. Aunque el texto exacto no se conserva completamente en las fuentes disponibles, los relatos sugieren que Eisenhower le dijo a Montgomery que la conferencia había creado problemas. Montgomery, según su propio relato posterior, pareció sorprendido por la reacción estadounidense. En sus memorias publicadas en 1958, Montgomery escribió que había querido elogiar a los soldados estadounidenses y que la controversia había sido exagerada. Esto demostró que Montgomery nunca entendió por qué sus declaraciones resultaron tan ofensivas para los estadounidenses. Mientras tanto, Bradley seguía furioso. Según sus memorias, incluso después de recuperar el mando de sus ejércitos, Bradley continuó indignado por las afirmaciones de Montgomery. Bradley escribió: La conferencia de prensa de Montgomery fue el acto más arrogante y enfurecedor que presencié durante la guerra. Intentó robar el mérito a los soldados estadounidenses que habían sangrado y muerto en las Ardenas. Las entradas del diario de Patton a mediados de enero continuaron haciendo referencia a la conferencia de prensa de Montgomery con desprecio. El 15 de enero, Patton escribió: Montgomery sigue atribuyéndose el mérito del saliente. Es un mentiroso.
La crisis alcanzó su punto máximo cuando el primer ministro británico Winston Churchill tuvo que intervenir. El 18 de enero de 1945, según el registro parlamentario oficial, Churchill pronunció un discurso en la Cámara de los Comunes, en el que abordó específicamente la Batalla de las Ardenas. Las palabras de Churchill, conservadas en el registro oficial, fueron cuidadosamente calculadas para reparar el daño causado por Montgomery. Churchill dijo: «Las tropas de los Estados Unidos han realizado casi todos los combates y han sufrido casi todas las pérdidas. Debe tenerse cuidado al contar nuestra orgullosa historia de no atribuir al ejército británico una parte indebida de lo que es sin duda la mayor batalla estadounidense de la guerra». Con esto, Churchill rechazaba explícitamente las afirmaciones de Montgomery y otorgaba el mérito de la victoria a las fuerzas estadounidenses. Según diversos testimonios, Bradley y Patton quedaron satisfechos con la declaración de Churchill. Esta reivindicaba su posición y corregía las afirmaciones de Montgomery. Pero según sus escritos posteriores, ni Bradley ni Patton perdonaron jamás a Montgomery por la conferencia de prensa. Bradley escribió años después en sus memorias: «La conferencia de prensa de Montgomery en Bélgica me convenció de que no solo era personalmente arrogante, sino también una amenaza para la unidad aliada». En el caso de Patton, las entradas de su diario durante el resto de la guerra contuvieron referencias regulares y despreciativas hacia Montgomery. Patton nunca lo dejó pasar. Lo que Bradley y Patton dijeron cuando Montgomery se atribuyó el mérito de la Batalla de las Ardenas está documentado en múltiples fuentes. Bradley le dijo a Eisenhower: «Si Montgomery no es retirado de inmediato del mando de las fuerzas estadounidenses, renunciaré». Bradley dijo también: «Después de lo ocurrido, no puedo servir bajo Montgomery». Bradley escribió en sus memorias: «Nunca en mi carrera militar había estado tan furioso». Patton escribió en su diario: «Montgomery ha vuelto a demostrar que es un pequeño pedo cansado». Patton escribió también: «Montgomery es un bastardo mentiroso que quiere afirmar que salvó al ejército estadounidense». Patton le dijo a Bradley: «No lo culpo. Las mentiras de Montgomery son intolerables». Estas palabras documentadas muestran la profundidad de la ira estadounidense ante la conferencia de prensa de Montgomery. Dos de los comandantes estadounidenses más importantes estaban unidos en su furia. Bradley, normalmente calmado y mesurado, amenazó con renunciar. Patton, que ya sentía desprecio por Montgomery, se volvió aún más hostil. El incidente reveló las tensiones inherentes a la guerra de coalición. Montgomery se veía a sí mismo como el comandante superior que había organizado una defensa exitosa. Bradley y Patton veían a un general británico arrogante, que intentaba robar el mérito a los soldados estadounidenses que habían combatido y muerto. El choque también reveló diferencias de personalidad. Montgomery nunca pudo resistirse a atribuirse el mérito y a sugerir que su liderazgo era superior. Bradley y Patton, cualesquiera que fueran sus otros defectos, eran intensamente leales a los soldados estadounidenses y no podían tolerar que nadie menospreciara sus logros. La intervención de Churchill evitó un daño permanente a la alianza, pero a nivel de mando, el daño ya estaba hecho. Bradley y Patton nunca volvieron a confiar en Montgomery. Los generales estadounidenses estaban unidos en su desprecio por el mariscal de campo británico. Montgomery, por su parte, nunca comprendió plenamente qué había hecho mal. En sus memorias publicadas años más tarde, sostuvo que su conferencia de prensa había sido malinterpretada y que los estadounidenses sensibles habían exagerado su reacción. Esto demostró la ceguera fundamental de Montgomery respecto a cómo lo percibían los demás, una ceguera que creó problemas a lo largo de toda su carrera. Lo que Bradley y Patton dijeron cuando Montgomery se atribuyó el mérito de la Batalla de las Ardenas fue unánime, furioso y documentado. Dijeron que Montgomery estaba mintiendo, que era arrogante e intolerable. Dijeron que estaba intentando robar el mérito a los soldados estadounidenses y que no podían servir bajo su mando. Sus palabras estuvieron a punto de quebrar la estructura de mando aliada
y requirieron la intervención personal de Churchill para reparar el daño. El incidente se convirtió en uno de los momentos definitorios de las relaciones anglo-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que dos generales estadounidenses se mantuvieron unidos contra lo que consideraban arrogancia y deshonestidad británicas. Este video presenta acontecimientos históricos basados en registros documentados, incluidas las memorias de Bradley, las entradas del diario de Patton, registros militares oficiales, informes periodísticos contemporáneos, el discurso parlamentario de Churchill y memorias de múltiples participantes. Todas las citas proceden de estos documentos históricos verificados. Las interpretaciones históricas pueden variar entre historiadores y académicos. Se anima a los espectadores a consultar múltiples fuentes al estudiar este periodo de la historia militar.